Bueno, por fin se nos cumplió algo que llevábamos esperando muchísimo tiempo. Ya tenemos la fecha de estreno de Are You Sure?, el programa que tanto significa para nosotros, el programa de Jikook, el que sentimos que les pertenece solo a ellos. Literalmente es un proyecto que nació de su conexión, de su forma de ser juntos, y por eso nadie más encaja ahí. Es algo suyo, algo que refleja su dinámica tan natural y que los fans hemos aprendido a valorar porque no se siente forzado, sino sincero. El estreno será el 3 de diciembre, así que sí, todavía falta un mes, pero después de todo lo que hemos esperado, un mes no es nada. Hemos pasado años viendo pequeñas pistas, momentos, silencios, y por fin llega este regalo que tanto se hizo desear. Para algunos puede parecer una eternidad, pero para los que seguimos a Jikook desde hace tiempo, un mes pasa volando cuando se trata de verlos otra vez compartiendo pantalla. Y como era de esperarse, apenas se anunció la fecha, los haters empezaron a hacer ruido, especialmente ciertos fandoms que no soportan ver el cariño que este programa genera. De verdad, parece que no pueden con el hecho de que Are You Sure? Sea algo tan querido y tan vinculado a Jimin y Jungkook. Muchos de ellos, sobre todo algunos stans de Jungkook y los Taekookers, empezaron a decir cosas sin sentido, como que Jungkook fue forzado a participar o que él no quería hacerlo. Y uno se queda pensando, ¿en serio? Porque si hay algo que sabemos bien es que Jungkook nunca hace nada por obligación, y menos algo tan personal. Desde la primera temporada, él mismo lo dijo, que los momentos que compartían eran románticos, y fue él quien usó esa palabra, nadie más. Entonces, no tiene lógica que ahora digan que no quería participar o que el programa lo incomoda. Si el propio Jungkook lo describió así antes, ¿por qué tanto problema ahora? Simple. Porque a algunos no les gusta ver la evidencia de lo bien que se entienden y lo naturales que se ven juntos. También hay mucho ruido con el tema de que los medios usen la palabra romántico para describir el viaje. Y ahí es cuando varios pierden la cabeza. Dicen que no entienden por qué los medios lo llaman así, que es exagerado, que es fanservice, cuando en realidad solo están usando lo mismo que Jungkook dijo con sus propias palabras. Él mismo fue quien usó esa expresión. Nadie la inventó. Los medios simplemente están repitiendo lo que ya se sabe desde hace tiempo. Ahora, lo que más llamó la atención del comunicado fue esa frase que cambió todo. En particular, el viaje, que continuó después de ser dado de baja del servicio militar, aumenta la expectación al mostrar la vida cotidiana honesta y natural de las dos personas, captada por el equipo de producción que llegó sin previo aviso. Esa parte, sin previo aviso, fue la que dejó a todo el fandom en shock, porque eso significa que al principio ellos estaban viajando por su cuenta, sin cámaras, sin planes de grabar, simplemente pasando tiempo juntos. O sea, el viaje a Nueva York fue algo privado, no algo programado por la producción. Y eso tiene muchísimo sentido, porque desde hace meses cuando se hablaba de los lugares que habían visitado para el programa, nunca se mencionaba Nueva York, y ahora todo encaja perfectamente. Lo que pasó fue que Jungkook viajó primero de forma separada y luego Jimin también viajó. Después se encontraron allá y comenzaron a disfrutar su tiempo juntos. Fans que los vieron en Nueva York contaron que los encontraron cenando, disfrutando tranquilamente como si estuvieran de vacaciones. En ese momento muchos pensamos que ya estaban grabando el programa, pero ahora con esta nueva información queda claro que no, que ellos simplemente estaban de vacaciones, disfrutando un momento para ellos dos. Entonces, cuando la producción dice que llegó sin previo aviso, básicamente confirma que los estaban grabando durante un viaje que originalmente era privado. Que Are You Sure? Empezó ahí, de forma inesperada. Y claro, eso deja la gran pregunta. ¿Por qué interrumpir un viaje así? ¿Qué motivo tuvieron para llegar en ese momento? ¿Fue algo acordado o simplemente decidieron sorprenderlos? Esa parte nadie la sabe con certeza, y probablemente lo descubramos en el primer episodio. Lo bonito de todo esto es que, sin importar cómo haya sido, sabemos que lo que vamos a ver será real, porque nada de eso estaba planeado desde el inicio.
Vamos a verlos siendo ellos mismos, sin filtros, con esa naturalidad que siempre los ha caracterizado. Después, empezaron a circular comentarios en comunidades coreanas que aportaron más detalles. Algunos decían que, además de Nueva York, ellos también habrían viajado a Tokio, aunque no hay información confirmada sobre eso. Muchos fans internacionales no sabíamos nada al respecto, pero algunos coreanos comentaron cosas como: supongo que obviamente sabían que iban a hacer el programa después de volver a casa. Sabemos que querían hacerlo, pero quizá no sabían el día exacto o algo así. Creo que tiene sentido, ya que fueron a Japón y Nueva York, pero no aparecen en el programa de viajes. Probablemente viajaron juntos para disfrutar de unas merecidas vacaciones justo antes y después de recibir el alta. Me gustaría verlo, pero entiendo si preferían tener algo de privacidad. Y la verdad, eso suena muy razonable. Si viajaron juntos antes de grabar, fue porque querían tener un tiempo tranquilo, sin cámaras, para reconectarse después de tanto tiempo separados por el servicio militar. Es algo completamente normal y hasta lindo, que quisieran pasar unos días solo ellos, en calma, antes de volver a la rutina. Lo interesante de todo esto es que poco a poco, los detalles que antes no sabíamos están saliendo a la luz. Cosas pequeñas, comentarios, frases en los comunicados, todo va encajando y mostrando que Are You Sure no es solo un programa de viajes, sino algo más profundo, una ventana a su relación, a su vida diaria, a cómo se entienden y se acompañan incluso en los momentos más simples. Y claro, habrá quienes intenten sabotear el programa, como siempre, pero honestamente ya nada de eso importa. Pueden decir lo que quieran, inventar teorías, tratar de restarle valor, pero la realidad es que Are You Sure tiene una esencia que no se puede copiar ni reemplazar. Es su espacio, su historia, su manera de compartir con el mundo una parte de ellos que siempre fue especial. Al final del día, todo esto solo confirma lo que ya sabíamos, que Jimin y Jungkook comparten algo genuino, algo que se nota incluso cuando intentan esconderlo detrás de la rutina o la cámara. Su conexión se siente, y eso es lo que mantiene viva la emoción de verlos juntos de nuevo. Cada nuevo detalle que se revela nos acerca un poco más a entender todo lo que vivieron, y el hecho de que parte del viaje fuera privado lo hace todavía más interesante, porque nos recuerda que, antes de todo, son dos personas disfrutando de su tiempo, riendo, viajando y siendo ellos mismos. Así que sí, después de tanto esperar, de tantas dudas y especulaciones, por fin estamos a un mes de ver el regreso de Are You Sure. Falta poco y las piezas empiezan a encajar. Lo mejor de todo es que esta vez sabemos que lo que veremos será algo real, sincero y sin guión. Y eso, para los que hemos seguido a Jikook desde siempre, vale muchísimo más que cualquier rumor.